Hola, buenas noches. Hace algunos años, para ser más precisos por allá del 2012, mi mamá recibió la visita de una de sus hermanas, que se fue a vivir para Tijuana, a la cual ya tenía mucho tiempo de no verla. En realidad le dimos posada, ya que según mi tía no le estaba yendo muy bien. Su esposo la había engañado y abandonado de una manera bastante cruel. Sus hijos no la querían, la habían corrido de su trabajo, en fin. Era una situación bastante mala la que estaba viviendo la pobre mujer. Y bueno, mi mamá le invitó a quedarse con nosotros mientras se acomodaba la situación. Le prestamos mi cuarto y yo me pasé para la sala. Y bueno, todo fue para que estuviera más cómoda y tuviera más privacidad. Mientras desempacaba sus cosas, noté que tenía una figura de la santa. Era una figura de no más de 60 centímetros. Tenía su túnica blanca. En una mano sostenía el mundo y en la otra ya su conocida guadaña. Esta figura estaba posada sobre una base de madera y en la parte de abajo tenía tallado un símbolo. Era como un dragón. Estaba encerrado en un círculo. También tenía pegadas unas monedas y semillas, entre otras cosas. Muchos podrían pensar que la figura de la Santa Muerte es algo horrible y espantoso. A ver, para mí no lo fue. Al contrario, me parecía hermosa. En verdad, cuando la vi, me quedé fascinado. Pasaron los días y noté que mi tía estaba más contenta. Digo, se veía más tranquila. Pero un día, mi tía salió y nunca más regresó a casa. Mi mamá nunca supo cuál fue el motivo o la razón por la que mi tía, o sea, su hermana, había tomado la decisión de irse así tan de repente. Es más, incluso dejando atrás sus pertenencias. Lo que yo nunca le dije a mi mamá es que yo vi a mi tía esconder la figura de la santa en un lugar de la casa, días antes de que ella decidiera irse. Decidí sacarla de donde mi tía la había dejado y me dije a mí mismo, yo la voy a cuidar. Así que me la quedé. Pasaron varios meses y me fui a estudiar fuera de la casa, para la Ciudad de México, porque en mi pueblo no tenía la oportunidad de estudiar la universidad. Entre mis cosas, me llevé la figura de la Santa Muerte. Al llegar a la casa donde iba a hospedarme con otro amigo, veo que hay un lugar especial para poder colocar la santa. Aunque esto no le pareció a mi compañero, ya que siempre me decía, oye, no me lo tomes a mal, pero deberías de tirar eso, porque eso es del diablo. Ya, yo hacía oídos sordos a lo que me decía respecto a la figura, ya que yo no creía en eso y siempre le solía decir, nah, tú tranqui, no va a pasar nada. Un día estaba jugando un partido de fútbol, íbamos perdiendo, ya faltaba poco para que terminara el partido. Y en medio del partido me acordé de la santa, y de que muchos le piden favores y cositas así por el estilo, a lo que se me hizo fácil decir, ay santita, deja que metamos un gol. Y seguí jugando, y cuando faltaban pocos minutos para acabar el partido, ¿qué creen? Que cae el gol. Digo, no ganamos, pero tampoco perdimos. Fue un empate. Entonces, aliviado, dije, muchas gracias, santita. Cuando regreso a casa y veo la figura de la santa, recuerdo que le tengo que dar algo a cambio del favor, pero en verdad no sabía qué darle. Así que le besé los pies y pensé, con eso bastará. Esa misma noche mientras dormía, me desperté sobresaltado. Mi cama se sacudía de una manera violenta. Eso me dio bastante miedo. Jamás había experimentado algo así. Quise rezar un Padre Nuestro, pero las palabras no me salían. Muchas de las frases se me olvidaban y por más esfuerzo que hacía, no podía rezar. Lo que más miedo me dio es que cuando intentaba rezar, la voz me cambiaba. Algo me jaló las cobijas y no sé de dónde saqué las fuerzas. Jalé las cobijas de nuevo y me tapé con ellas.
En verdad, tuve tanto miedo. No supe en qué momento me quedé dormido. Al día siguiente desperté y lo primero que hice fue ir a donde estaba la figura. La tomé y la tiré al bote de la basura que estaba al otro lado de la calle. Creí que todo había terminado. Grave error. A los días, me robaron mi coche mientras conducía camino a la universidad. Y después, empecé a tener problemas en la misma universidad. Y a mi mente luego llegó el pensamiento de... Fue la Santa Muerte. Es una maldición. Regresé a casa a buscar la figura en el bote de basura. Y para mi fortuna, ahí seguía. La saqué del bote, la limpié, la regresé a su sitio. Pensaba, ¿y ahora qué hago? Porque claro está que no la puedo tirar. En ese momento recibo un mensaje. Fiesta en casa de Joaquín. Ese mensaje me cayó como anillo al dedo, así que me preparé para la fiesta y me llevé a la Santa conmigo. Ya estando en la fiesta, aprovechando que todos estaban distraídos bailando y bebiendo, que escondo la figura de la Santa Muerte en uno de los cuartos de la casa y después me desaparecí de la fiesta. Al paso de los meses me encuentro con Joaquín y lo veo súper mal. Me cuento que no le ha ido nada bien, lo corrieron de la escuela, de su trabajo, que no tenía dinero. Sus papás estaban divorciándose. Es más, incluso me cuenta que ha pensado en quitarse la vida. Un día pasé a visitarlo a su casa para ver cómo estaba y se notaba bastante mal. Justo antes de irme, revisé el lugar donde dejé a la Santa y ahí sigue. Jamás le diré nada. Sé que este chico tiene una maldición que yo se la pasé y es por la Santa que hoy en día sigue en su casa. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. El siguiente relato que les contaré lleva aproximadamente unos 10 años. Mi esposo y yo vivíamos en casa de mis suegros, en Chimalhuacán, pero buscando más privacidad decidimos irnos a rentar. Resulta que nos fuimos a rentar una casa tipo vecindad en donde rentaba uno de los mejores amigos de mi esposo. Él se llama César y estaba con su esposa y con su bebé. Rentamos justamente el departamento que está al lado de ellos, en donde solo nos dividía una pared. Todo nos parecía normal, tranquilo. Muy seguido comíamos juntos, platicábamos. Una tarde César nos comenta que sentía el ambiente de su casa bastante pesado, además de que tenía una muy mala racha en el trabajo y con el dinero. Y bueno, entre otras situaciones, le cambiaban las cosas del lugar, en fin. Mi esposo le dijo que no se preocupara. Fue a la tienda, compró unas veladoras, las pasó por toda la pared del departamento y posteriormente del nuestro. Estaba rezando. Y bueno, ya después nos fuimos a dormir. Cabe mencionar que esa noche dormimos tan tranquilos como llevaba mucho tiempo que no lo hacíamos. Al día siguiente por la mañana, mi esposo le pegó en la pared, ya que cuando uno estaba y si el otro estaba también, le contestaba de la misma forma para verse. Le pegaron del otro lado de la pared. Así que mi esposo comenzó a vestirse para salir a platicar con César y su esposa, pero César nunca salió. Le fuimos a tocar y nunca abrieron. Se nos hizo raro, pero bueno, como ese día yo descansé, salimos a ver a mis suegros y regresamos a casa. Mi esposo se fue a trabajar, y él trabaja de 6 a 12, y después de que él se fue a trabajar, vi que llegó César con su esposa y su bebé. Entraron por unas cosas y le dije: Hola César, hola, oye, ¿en la mañana qué te pasó? Te hablamos y nunca saliste. A lo que él me dijo que desde temprano se fueron, que no estaban. De hecho, que iban por unas cosas que necesitaban y que no regresarían. A lo que les pregunté que por qué. Entonces él me dijo que después de que mi marido hizo la limpia en la casa, se fue a trabajar
ya que trabaja de farmacia en la noche y en la zona rosa, y dice que dejó a su esposa en casa. Que cuando regresó a la casa la encontró muy asustada. Habían trastes tirados por todos lados. Ella le comentó que no la dejaron dormir, que el ambiente era insoportable, muy frío, que oyó el ruido de que algo se cayó, que fue a ver y que eran unos platos rotos, pero que durante toda la noche le estuvieron tirando cosas, trastes, que se escuchaba cómo le bajaban al baño, que se oía cómo le abrían a la llave del agua, y que veía que unos dedos levantaban sus cortinas y una sombra negra se asomaba y se volvía a esconder. En pocas palabras, fue una noche terrible para ella, así que, bueno, se fueron de ahí. Mi gatita los escoltó hasta la puerta. Bueno, al bebé, porque iba pegada a la carriola, como cuidándolo, lo que, bueno, me resultó bastante extraño. Cuando llegó mi esposo le conté lo que había pasado y él se sorprendió. Y más aún, cuando oíamos ruido en el departamento de ellos y sabíamos que no había nadie. Mi marido dijo que sentía el ambiente muy pesado, que mejor también nos fuéramos. Yo le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, que Dios siempre nos ha protegido. Y bueno, esta vez no sería la excepción. Además, ya eran casi la 1 de la mañana. No teníamos ningún medio de transporte para irnos a esas horas. Y bueno, el caso es que después de decirle que Dios nos protegería, escuchamos una risa que invadió todo el cuarto, una risa muy tétrica, horrible, y pegaron en la pared como si fuera nuestro amigo. Mi gatita estaba en la cama de los pies de mi esposo, lo cual era raro, porque ella siempre dormía conmigo, pero estaba en sus pies mirando, como muy atenta. Creo que lo estaba cuidando o protegiendo de algo, no lo sé. Nos asustamos muchísimo, a lo que me dijo que nos fuéramos de ahí, que no nos podíamos quedar. Agarramos cobijas y nos dispusimos a salir cuando mi gatita nos alcanzó. Nos maullaba como para que no la dejáramos así, para que la cargara. Así que lo hice y nos fuimos. Los que tienen gatos saben que a ningún gato les gusta que lo saquen a la calle. Se ponen súper nerviosos, agresivos. Como a 3 calles de donde rentábamos, vive su mamá de César. Y con toda la pena del mundo, fuimos para allá a pedir que nos dejara pasar la noche ahí. Cuando les contamos lo que pasó, tanto César como su esposa y su mamá se preocuparon más de lo que estaban, y después de un rato nos dormimos. Al otro día fueron César y un hermano suyo a grabar a la casa, a ver si veían algo. Pero no les pasó absolutamente nada. Bueno, por lo menos no se dieron cuenta hasta que reprodujeron el video. Y en este se escucha una voz de un hombre bastante gruesa y tenebrosa que decía: «Es mía». Después nos enseñarían el video. Después de ver el video, mi esposo le sugirió que fuera con una conocida que tenemos. Es una guía espiritual. Él aceptó, pues decía que su esposa se comportaba raro, como agresiva, e ignoraba a su bebé. Cuando lo llevamos con ella y atendió a su esposa, le dijo a él que lo había hecho porque la muerte se quería llevar a su esposa y que aún la seguía cargando en la espalda. A él le dijo que un tiempo atrás le regalaron una muerte y él empezó a ir a 2 o 3 misas que le hacen a la muerte y que le pidió algo a la Santísima, pero no le cumplió ella con ponerle sus ofrendas, por lo que la muerte se enojó y se quería llevar a su esposa por no cumplirle. La ya la curó y le dio unos remedios que tenía que seguir haciendo, y después de eso, todo regresó a la normalidad para ellos. Gracias por leerme. Hola, buenas noches Raúl y familia TDT. Un fuerte abrazo para todos. Para contar esta historia, les daré un contexto pequeño. Hace muchos años tenía una relación estable de la cual nació mi hijo. Pero una vez que apareció una mujer, Felicia, las cosas comenzaron a derrumbarse. Sí, hasta que mi ex, Memo, nos abandonó a mi hijo y a mí. Fue algo difícil de superar porque no había un motivo claro para que esto ocurriera, pero no imposible. Los años pasaron, hice mi vida aparte y todo tranquilo.
Un día me animé a hacerme un tatuaje, luego el segundo, y comencé a forjar una amistad con el tatuador, Carlos. Ya para el tercero, que me hice justo el año pasado, me enteré por él mismo que era devoto de la Santa Muerte. Y lo hice de una manera curiosa. Felicia entró al estudio de tatuajes para preguntarle qué le correspondía llevar para el festejo que le harían a la Santa. Mi molestia fue evidente y Carlos me preguntó que qué es lo que pasaba. Le dije a grandes rasgos lo que había pasado y él me dijo: Uy, yo conozco a Felicia desde hace 15 años, cuando ella se interesó por mi niña. Creo saber por dónde van las cosas, pero mira, ahí está mi niña, ella es justa. Cuéntale las cosas a ella, ahorita le traes un cigarrito y un chocolate, eso te gustan mucho. Comencé a contarle todo con detalle. Para mí, se lo estaba contando a Carlos, pero él ya le había dicho a su figura de la Santa Muerte que me escuchara. Al final, por puro respeto, sí fui a comprarle lo que me dijo mi amigo y me fui a mi casa. Todo transcurrió normal hasta que me dormí. Ese día, soñé con la Santa Muerte. Llevaba un manto negro y en lugar de una guadaña, llevaba una rosa roja bastante grande. Me la ofreció como un regalo. Yo la tomé. Estábamos como en una calle muy empinada y me invitó a caminar con ella. Mientras avanzábamos, pude notar cómo su mano brillaba y que, a su paso, se quedaba como un agradable aroma a rosas. Abrió la puerta como de una especie de cabaña o algo así y me dijo que me quedara ahí, que vendría por mí mañana. Desperté de golpe como a las 3 de la madrugada, percibiendo un profundo olor a rosas. De ahí no pude dormir más, solo daba vueltas en mi cama sin conciliar el sueño. A la noche siguiente la volví a soñar. Estaba en la cabaña donde me dejó y alguien me tocó a la puerta. Era ella, la Santa, pero ahora llevaba un manto de color rosa. Me pareció extraño verla con ese color y lo notó, pues me dijo que la Santa no solo es obscuridad, también hay amor en ella. Me dijo que saliera con ella, que todo estaría bien, y después seguimos caminando. Entonces me di cuenta que la rosa roja que me había regalado ahora era como una especie de botella. Es para que despiertes cuando ya no quieras ver más. Seguimos avanzando y llegamos a una casa que me pareció bastante familiar. Sí, ahí vi a Felicia, llorando frente a una estatuilla de la Santa Muerte, porque no le concedía el milagro, no volteaba a verla. En eso se acercó otra mujer, quien supongo que era su mamá, y le dijo: ¿No te he dicho que puedes hacer amarres con ayuda de la Santa? De ahí la escena cambió y vi una foto mía y de Memo en las manos de Felicia. La recortó justo por la mitad, de manera que quedáramos separados, y la vi agarrar otras cosas, velas, hierbas, y, llegando a un punto, se metió el recorte de la foto de Memo en su ropa interior. Eso no fue lo peor. Al tomar mi foto, la llenó de una especie de aceite, le escupió y le lanzó un frasco. La Santa, que notó mi extrañeza, me dijo: Yo no tuve nada que ver con esto. Jamás aceptaría eso como ofrenda. Ya me quiero ir, le dije. Espera, después de esto puedes irte. Y cambió la escena a otra, donde Memo y Felicia estaban junto a los hijos de ella. Pensé que no podían verme, hasta que Memo me dijo: Perdón, ayúdame, perdón. Y Felicia lo jalaba de una especie de lazo que tenía atado al cuello. Todo desapareció. La muerte y yo nos quedamos en un parque muy bello, lleno de flores. Ella ya traía un manto blanco y en sus manos sostiene una paloma blanca, la cual parecía disfrutar estar ahí con ella. Tienes que saber que los seres como yo no entendemos el bien y el mal como ustedes. Si alguien nos pide un favor y lo hace con el propósito de ser feliz, lo haremos. Lo único que le concedí a Felicia
feliz a ella. De lo demás, no soy responsable, pero ella tiene una cuenta pendiente conmigo y con otros más. Ya no sé si quiero saber más. Para empezar, ni siquiera soy devota. Tú no, pero tu amigo sí. Dejaste la ofrenda que él pidió para que yo lo escuchara. Eso fue lo que él me pidió. Levanté la cabeza al cielo, viendo a las nubes y directo al sol. Fue entonces cuando escuché la voz de mis abuelos, de varios tíos y un par de amigos. Allí estaban mis seres queridos que ya habían muerto. Mi abuela me entregó un costalito negro atado con un moño rojo. Mi abuelo tenía un frasco con mi foto, el mismo que vi hacer a Felicia. Uno de mis tíos tenía una especie de hoja manchada de tierra y un poco quemada. Comencé a llorar. Tenía mucho miedo. Quería irme, pero no encontraba la botella que me había dado al inicio. Tus muertos te cuidan. Puedes irte. Olvídate de que algún día te ofrendaron a mí. Se te hizo una injusticia y yo me encargaré de ello. Desperté llorando y muy alterada. Ese día fue bastante horrible. Manifesté un cuadro depresivo bastante fuerte, al punto de que no podía comer nada. Estuve un par de meses así, hasta que volví a soñar con ella y de nuevo con su manto rosa. Sé que han sido días difíciles, pero ya terminará. Me dio una fecha, la cual aún es muy especial para mí. No me despido, nos seguiremos viendo. Y sí, todo comenzó a mejorar. Después supe que Felicia estaba teniendo problemas de salud. A ver, no por gusto, sino porque nos tocó coincidir en la clínica del sector salud cuando llevé a mis perros a la vacuna antirrábica. Y ella iba saliendo del área de estudios, con una cara pálida, bastante desmejorada. Luego, un amigo en común me dijo que el negocio de Memo había quebrado, que estaba buscando trabajo, que había ido con él, pero que le daba desconfianza a la gente que abandonaba a su familia. Tal vez estén decepcionados de que esto no fue una historia de terror. Sin embargo, este no es el propósito. Aún lo digo con firmeza. No soy creyente ni devota de la Santa Muerte, ni de Dios o de alguna deidad. Lo único que sé es que, aunque no sepan lo que es el bien y el mal, sí comprenden cuando las acciones de otros perjudican a alguien inocente. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.